hacemos un paréntesis en lo que tiene que ver con la información. Y ahora es el momento de una entrevista que para mí tiene un valor monumental, maravilloso, porque precisamente vamos a hablar con un profesional al cual uno le tiene un cariño eterno, porque quizás haya sido también la estrella que uno pudo observar en algún momento en el firmamento y decir, yo quiero ser esa persona que te está transmitiendo un partido de fútbol, que te está transmitiendo un partido de básquetbol, que te está transmitiendo una pelea de boxeo, que te está transmitiendo también el maratón, ¿sí? Santa Fe Coronda, pero que acuñó en toda su historia quizás una frase que ha quedado para todos los tiempos. Qué futbolera que sos, Santa Fe, cómo sentís el fútbol Santa Fe. Y yo tengo el gran honor de charlar un momento de este código de juego aquí por Radio El Espectador, la 1001 de Rafaela, con el gran Ricardo Porta, que está en línea. Lo saludamos, le damos la bienvenida. Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias por su atención. Gracias, querido René, gracias. Sos muy generoso, te digo, pero a la vez me está distinguiendo, porque en Rafaela ustedes tienen un periodista que no tiene techo, como lo es Néstor Clivati, que tiene un amigo en común, Quique Cruz, con quienes juntos nos hemos encontrado en tantos eventos internacionales, ¿no? Pero Néstor, con la gran pasión que tiene y también con esa inteligencia que abre caminos y que nos enseña a todos también cómo es esto de vivir. Y también le mando a través de ustedes saludos a la familia Basso, en el siglo pasado con José Luis, con el ingeniero. También lamentamos el paso al otro plano de su padre, ¿no? Que fue el líder de esa marca a nivel internacional, que hasta no sé si ahora, pero que estaba metido en la Ferrari allá en Italia. Pero bueno, tengo tantos amigos en Rafaela que me enorgullece y me distinguís al hacerme esta entrevista por El Espectador, querido René. Por favor, Ricardo. Y claro, con Néstor, por supuesto que él viene del Mundial, de observar, claro, en Estados Unidos, en México, con Quique y con toda la gente, este Mundial que ha pasado. Y realmente cuando uno observa toda la dimensión que ha tenido todo esto, uno muchas veces es un tema que es recurrente, porque se cruzan muchísimas situaciones, la parte económica, las distancias, el cómo se producen este tipo de eventos tan monumentales en distintos países, que cuando uno observa los estadios realmente uno se siente prácticamente un mosquito al lado de todo eso, porque dice, ¿cuándo vamos a tener una cancha como esta? Esos estadios que son monumentales. ¿Cómo ha vivido, Ricardo, esta Copa del Mundo con la participación de la selección argentina, con esa polémica del final del torneo que nos hace pensar algunas cosas en algunos casos, porque realmente ha habido un equipo que ha sido superior al otro, pero se dicen tantas cosas que uno por allí queda un poco en orfandad de comentarios, ¿no? Mirá, yo lo tengo bien clara. A los 10 minutos de haber empezado el partido de la final de hace muy pocos días en New Jersey, yo le decía a Mirta, mi señora, con quien teníamos la cábala de verlo frente al televisor juntos, le digo, a los 10 minutos de haber empezado, Mirta, si vos le pones la camiseta a España de la Argentina, te vas a encontrar con el equipo de Argentina de Qatar, porque ellos lo tenían a Lamine Yamal y nosotros no lo teníamos a Fideo Di María, claro. ¿Te das cuenta? Claro. O sea que, y además aquí tengo que resaltar una frase, un concepto de Pipo Grosito, que paseó también su éxito como entrenador, aunque no culminó bien porque se fue al descenso con Colón, dirigiendo él a Colón. Está bien, él no estuvo en el epílogo, estaba reemplazado por Damonte, ¿no? Pero bueno, pero la campaña y la responsabilidad fue de él, compartida con los protagonistas, con los dirigentes, etcétera, etcétera. Pero fíjate vos lo que dijo después del partido con Inglaterra: ojo con España, que juegan la nuestra, porque cuando llegó Johan Cruyff del fútbol holandés, él ya también inyectó
ese fútbol nuestro argentino y lo aprovecharon entrenadores como Pep Guardiola, etcétera, etcétera, y están trabajando desde hace 15 años. Ojo, que tenemos que neutralizar la nuestra, dijo. Y así fue. Y después de lo otro, yo estoy en la vereda de enfrente de aquellos que inventan cosas, porque tengo miles de temas que justamente pueden destruir cualquier teoría conspiratoria, ¿no? Yo estoy convencido que perdimos porque nos pasó por arriba un equipo superior y nosotros no estábamos al 100% físicamente por el desgaste. Ojo, el desgaste es natural que haya ocurrido, pero ¿por qué? En 1987, cuando se preparaba la selección de Argentina para el Mundial de Italia 1990, el Club Atlético San Jorge me invitó a moderar un congreso de actualización médico-deportiva, y entonces, como estaba la medicina allí, lo llamaron, lo invitaron para que dé una disertación el doctor Raúl Madero, que está ya en otro plano, pero que yo le hice una pregunta, abrí el fuego. Entonces yo preguntándole, ¿con cuántos partidos internacionales crees, Raúl, que tiene que llegar un jugador de altísima competencia? Y en 1987 me dijo, mirá, Ricardo, entre 47 y 50 partidos de alta competencia. Y hoy llegan, fíjate vos, con 60, 70 partidos. Y ojo, la selección argentina no fue la única que llegó con tantos lesionados, que después, por supuesto, se lo cobró el desarrollo de la competencia, ¿no? Le cobró precisamente ese defecto que tenía o esa pérdida que tenía de las figuras desequilibrantes. Pero bueno, no hay que llorar, hay que recordar las frases que quedó para todos los tiempos Alejandro Sabela cuando fuimos vicecampeones del mundo en Brasil 2014. Seamos dignos en la victoria, pero por favor seamos dignos en la derrota. Nos ganaron y punto. Bueno, y ahora hay que tratar de refundar a la selección argentina. ¿Le gusta a Ricardo Scaloni? Me imagino que sí, porque creo que, primero, es de los nuestros, es de la provincia de Santa Fe, está al lado prácticamente de nuestras casas y parece que es un tipo normal. Pero claro, lo anormal es cuando en la Argentina no se gana o no se consiguen objetivos y se comienzan a ver fantasmas. ¿Cómo ve el futuro de la selección con Scaloni o sin Scaloni? No, yo con Scaloni, mirá, cuando Chiqui Tapia hace muchos años atrás nos decía a todo el mundo que las riendas de la selección argentina las va a manejar Lionel Scaloni, yo dije, le dan una Lamborghini a alguien que está acostumbrado a manejar un Fiat 600. Pero después, por supuesto, reconocí públicamente con los triunfos que me tapó la boca. Pero no solo eso, sino que ahora estoy pasando habitualmente en mis tribunas periodísticas que yo tengo acá en Santa Fe, de la Veracruz, la reflexión de César Menotti, ¿no? Diciendo, cuando Tapia me dijo que Lionel Scaloni estaba entre los candidatos, me dice, pero mirá que no tiene experiencia, Y entonces yo le digo, no, la experiencia, como dijo Ringo Bonavena, es un peine que te lo dan cuando ya estás calvo. Yo dirigí a la selección argentina y había salido campeón primero con Huracán, o sea que no tenía prácticamente antecedentes y sin embargo tomé la selección argentina y bueno, y comencé el derrotero que logramos el campeonato después en 1978. Exactamente. Bueno, Menotti, creo yo, para mí hay un antes y un después en lo que tiene que ver con la historia de la camiseta argentina, porque fue el que instauró un trabajo que si no hubiese existido ese trabajo, quizás no hubiese existido un Bilardo, no hubiese existido un Sabela, no hubiese existido todo lo que vino después en la parte organizativa. Pero, ¿qué está viendo del fútbol argentino? Porque tenemos una selección que juega de una manera y tenemos un fútbol argentino que parece que siempre está apurado, que el resultado es ayer,
que prácticamente no se puede perder, que la palabra perder es una mala palabra, que no se puede graduar y que es un campeonato que, si bien tiene buenos jugadores, los jóvenes se van muy rápido, los veteranos vuelven por allí y hay un vacío también existencial, porque todos los equipos juegan más o menos igual, todos los equipos tienen las mismas urgencias, mucho más allá de la plata que gasta uno o de la plata que gasta el otro, Ricardo. Mira, hay dos hechos emblemáticos que están dibujando lo que es la realidad futbolística con la República Argentina, con la Asociación del Fútbol Argentino a nivel doméstico, y que son los resultados que obtuvieron en la primera fecha, ni más ni menos que River. River, jugando con toda la música, con su nuevo refuerzo, etcétera, etcétera, cayó frente a Barraca Central por 1-0. Y bueno, y debutó Boca también con jugadores que no son titulares, un equipo alternativo, digamos, y fue goleado por Riestra 3-0. ¿Qué quiero decir con esto, querido René? Que en la Argentina, en el fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino, la Liga Profesional, cualquiera le gana a cualquiera. Y cada día la demostración de los hombres dirigidos por Lionel Scaloni, que está muy bien respaldado también por los integrantes del resto del cuerpo técnico, como el Payaso Aymar, como también Ratón Ayala, el Muro Samuel, etcétera, lo están demostrando, y que estamos nosotros a kilómetros, a luz, estamos a distancia de una distancia realmente kilométrica en relación a la selección argentina, y que cada día se nos hace más difícil poder acercarnos. ¿Te das cuenta? Sí. No sé si te respondía la pregunta. No, totalmente. Y la suerte que tiene Argentina es que tiran una semilla y salen 200.000 jugadores, cosa que no pasa en otros lugares. Entonces es como que siempre se va renovando. Lo que pasa es que el campeonato nuestro va perdiendo cada vez más calidad, la cantidad de equipos impresionantes que hay, entonces se va perdiendo un poquito eso, y hace que cualquiera salga campeón. O sea, aquí el campeón no es el primero, no es el que merece ser campeón, sino que es el que por allí es más regular, o el que ve una visión especial en un momento determinado y puede dar ese salto de calidad. Pero yendo también, Ricardo, a lo que le toca a usted y que conoce al pie del cañón, como es la vida de Colón y de Unión, digo, ¿qué ha pasado en el fútbol de Santa Fe? Porque Colón hace 5 años daba el golpe histórico de salir campeón por primera vez, y eso, a mí por lo menos, me daba la sensación de que iba a ser la inyección perfecta para que Unión tenga el mismo destino o busque lo mismo. Pero resulta que nos encontramos en muy poco tiempo que Colón ha desarmado todo un sistema que lo había favorecido y que lo había llevado a la gloria, y que Unión siempre amaga, tiene buenos jugadores, arma buenos equipos, no los puede sostener. Pero claro, cuando yo lo escucho a usted en su portal, hablando de la parte económica, ahí también uno se va dando cuenta de que le falta mucho también a Unión de poder lograr el objetivo. Por eso son cosas que a veces, no estando allí en el punto neurálgico que es Santa Fe, uno no lo puede entender, pero me imagino que usted la tiene recontra clara, Ricardo. Mira, yo también empezaría por casa, ¿no? Porque Atlético de Rafaela no es el Atlético de Rafaela que yo conocí en otros tiempos. Exacto. Seguramente debe haber alguna deficiencia en su dirigencia, ¿no? Pero bueno, pero ya que vos me preguntaste, yo te digo que la mediocridad del fútbol de Santa Fe es responsabilidad pura y exclusivamente de la dirigencia. Ahora, en Colón, por ejemplo, está un hombre que fue puesto directamente por José Néstor Viñati. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene una impronta que es totalmente distinta al expresidente, que para mí es uno de los 3 grandes presidentes que entraron en la historia importante de Colón, porque yo, que nací en un rancho con paredes de adobe, allá en el siglo pasado, en 1943, a los 7 años, yo me fui de ahí
gracias a un crédito que le dio el presidente Perón en ese momento a mi papá, que era operario de obra sanitaria de la Nación, se compró un terrenito y bueno, y empezó a hacer con otro crédito hipotecario que dio el gobierno de Perón su casa ya más hacia Guadalupe, porque bueno, realmente era muy humilde el barrio donde yo vivía. Pero ¿sabe lo que pasa, René? Ya comenzaba a hablar el colonista de un tal Francisco Giano, y Francisco Giano fue el que le dio el primer estadio a Colón en la década del 50. Y después surgió Ítalo Pedro Jiménez, justamente involucró al último gobernador radical antes de Maximiliano Puyaro, que era el doctor Aldo Emilio Tesio. ¿Para qué? Para que participe también de el proyecto Colón a la Primera División, 1965, pero antes, por decreto también, había conseguido sacarlo de la Primera C a la B, y de la B, bueno, logró con la ayuda del gobierno, él que era un simple empleado de la Caja de Asistencia Social, o sea, de la lotería, comenzó a que el estadio Brigadier López, con los equipos que formaba, con los técnicos que ponía, comenzó ya a llamarse el Cementerio de los Elefantes, y descendió también en 1981. Pero ¿qué pasó? Apareció Viñati, José Néstor Viñati, le sacó la bandera de remate al Club Atlético Colón con otros avalistas en 1993, y posteriormente logró el ascenso en el 95 y formó aquel gran equipo de Colón que participó en la Copa Libertadores de América, y vino Ángel Sánchez con una dudosa actuación, le impidió, dándole el triunfo a River con goles realmente muy discutidos, prácticamente jugadas que eran viciadas de nulidad, le dio el triunfo y no pudo llegar a las semifinales de esa Copa Libertadores de América. Después le dio el estadio, después lo sacó del salvataje de los restos de Germán Eduardo Lerche. Bueno, pero ¿qué pasó? Logró la primera estrella, logró hacer el predio también, y todo por su soberbia lo mandó al descenso después, cuando recordamos, y tiene vigencia, la última pregunta, con una foto que la tengo en la mente, que fue para el diario El Litoral, en una nota que le hizo el gran Darío Piñata, que por supuesto ustedes lo deben conocer, sí, a través de sus notas en El Litoral y también en la radio, en Gol está. En el círculo central estaba José Néstor Viñati con la copa todavía fresquita del bicentenario de San Juan, donde Colón dio la vuelta olímpica, y cuando Darío le hace la pregunta, la última pregunta de ese reportaje, y ahora, presidente, ¿qué va a pasar? Y ahora vamos por más, dijo. Y ahí él tendría que haberse bajado de la soberbia y haber dicho, y ahora hago un paso al costado y le voy a dar el lugar a gente joven que venga y que cambie o que siga con el proyecto. En cambio no hizo eso, y luego cometió errores que son realmente increíbles, que se lo hacían en la cara, le robaban en la cara a José Néstor Viñati, y bueno, y se fue al descenso. Pero ¿qué pasa? Nadie le pudo probar un delito todavía a José Néstor Viñati. ¿Qué pasó? Que ahora está manejado el club por Alonso, que era el hombre que tenía a su derecha. Pero ¿qué pasa? Está en la vereda opuesta. Es un tibio, y a los tibios, querido René, los vomita Dios. Sí. Y bueno, no se la juega. Perdón, y no se la juega. Y entonces, ¿qué pasa? Que Colón está en este momento, para mí, ya con el año sellado. Un año más va a estar en la B. Mientras que en la vereda de enfrente está un hombre que es un delincuente, es un corrupto, al menos lo dice la justicia. Está imputado por malversación de fondos en el Club Atlético Unión. Luis Espana hace 17 años que está y no ganó nada. No ganó absolutamente nada. Y te digo más, y le digo también a los santafesinos tatengues que están ahí en la zona y que escuchan esta radio, El Espectador, que están vaciando el club, porque lo vacían con motivo
de que en una trasnochada asamblea del 2014, cuando la oposición no estaba, votaron dos opciones para devolver la plata, el dinero prestado en pesos por particulares o empresa. Esos particulares eran Luis Spam, el hijo, y también Paula, que son sus hijos y las empresas que tenía él. Y después, en una trasnochada, bueno, las opciones para devolver el dinero que habían prestado en pesos y que se votaron definitivamente fueron, primero, devolver en bingos y también en platea, pero al precio de los pesos cuando ellos lo prestaron. Eso era la primera opción. La segunda, cambiar los pesos por dólares. Por supuesto que nadie, ninguno de los acreedores, o sea, de Spam y su familia, se acogieron a la primera opción. No. En una asamblea del 2020, querido René, Paula, su hija, se acogió a la devolución de $1.400.000 que prestó, según ella, al Club Atlético Unión, pero sin decir el motivo. Se acogió al segundo punto, artículo del estatuto creado ahí en esa asamblea turbia, y en consecuencia, cuando tenía miedo de perder las elecciones por la presencia de Encuentro Unionista liderado por el exjugador Héctor Desbois, entonces ahí no sacó la plata para pagarle a su hija. En las elecciones fueron el 24 de mayo, el 25 fue feriado y el 26 entró a la tesorería de Unión un pedido firmado por el presidente para que le devuelvan a su hija Paula Spam $1.400.000, traducido en pesos, por supuesto. Pero cuando se enteró él que las urnas le habían dado el triunfo, y así se maneja Unión, no ganó nada en la misma ciudad en que los primos, o sea, el Club Atlético Colón, de la mano de Viñati, logró tantos éxitos coronados por una estrella. Así están las cosas en Santa Fe, querido René. Bueno, pintó un panorama, Ricardo, que lamentablemente para el hincha, para el tipo que realmente tiene la camiseta, para el que grita los goles, para el que quiere el ascenso, para el que quiere las victorias, muchas veces esas cosas condicionan muchísimo, porque enrarecen un panorama, porque es imposible que un jugador o que un cuerpo técnico camine por los terrenos normales teniendo en cuenta toda esa realidad que usted está contando. Es de esperar que, no sé, que el ave fénix pase por allí y realmente haga una semblanza como para clarificar un poquito todo esto, pero de la forma que lo pinta Ricardo, me parece que es así. Muy difícil, pero muy difícil que las instituciones, que tanto Colón como Unión, puedan salir rápidamente de ese círculo vicioso. Llevándolo a terrenos que tienen que ver con su propia historia, Ricardo. Uno lo ha escuchado en eventos realmente importantísimos, gloriosos, teniendo en cuenta que, como yo decía en el prólogo, en el arranque de la entrevista, usted ha estado aquella referencia que para mí es el partido en cancha de San Lorenzo en el 69 entre Newell's Old Boys de Rosario 3, Unión 4, escuchado por la radio. Aquel campeonato santafesino del 77 en el básquetbol, donde Santa Fe sale campeón. Después la campaña de Carlos Monzón en distintos lugares, acompañándolo a Bilardo. Estamos observando una imagen suya con Carlos Salvador Bilardo, también con el Negro Pelé, también con Diego Armando Maradona. Digo, ¿dónde establece su punto de referencia y en dónde coloca cada una de esas historias que fueron dándole a usted esta categoría de ídolo personal, en el caso mío, pero que ha hecho una carrera realmente maravillosa, Ricardo? Mirá, vos sabés que vos me estás a mí descubriendo cosas que yo ya las tenía olvidadas, ¿no?
pero lógicamente que son el orgullo que yo siento es en este momento decir que tengo 82 años, que el 7 de octubre voy a cumplir 83 y que bueno, mi canción favorita es como lo canta la chica esta, María, bueno, sí, es a mi manera, ¿te das cuenta? Sí, sí. A mi manera, el gran tema de Frank Sinatra, que no me arrepiento de nada. ¿Por qué? Porque si yo llego a tocar algún error que tuve, tengo miedo de que lastime la felicidad plena que tengo hoy. Y a los 82 años yo me tuve que reinventar, te digo, y para aquellos que recuerdan mi relato, que no extraño para nada el relato, sin embargo le estoy agradecido a Dios que me puso la mano en el hombro y que me abrió las puertas. Y ojo, yo le estoy agradecido a Dios, pero también yo me subí a todos los trenes que pasaron en su momento, claro. Y tuve la gran fortuna, René, tuve la gran fortuna de ser feliz, de aprovechar, por supuesto, y que me dio recuerdos imborrables, ¿no? Pero si vos me preguntás qué es lo mejor que yo conocí, mirá, lo mejor que yo conocí es haber viajado, por ejemplo. Uno de mis grandes maestros, que fue Fioravanti, yo era adolescente todavía, y bueno, aproveché que el director de la vieja Audición Deportiva, que era Raúl Usinker, era concuñado de Fioravanti, porque 3 hermanas se casaron con 3 periodistas. Sí. Raúl Usinker, el bachiller, que era Juan Fernández, sí. Por supuesto, en esa época se usaban mucho los seudónimos, y Fioravanti, ¿te das cuenta? Se casaron, así que él me vinculó rápidamente, yo era muy chico, y me vinculó a Fiora, Joaquín Carballo Cerante. Y bueno, yo tomaba mate, o mejor dicho, iba a tomar el té, no tomaba mate, iba a tomar el té a la casa de Fioravanti, y ahí cuando yo era muy chico, Fiora no me tuteaba a mí, me decía: mire, pibe, usted tiene que leer a los grandes periodistas que normalmente son los que realizan los editoriales en los grandes diarios de la República Argentina. En ese momento estaba La Prensa, La Nación, Clarín, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente tenía razón, porque si uno lo trasladaba acá a Santa Fe, también grandes periodistas escribían los editoriales del diario El Litoral y del Orden en esa época, ¿no? Y así me metió en la cabeza leer. Y bueno, usted tiene que tomar el mataburro cuando en una lectura no identifica la etimología de una voz, de una palabra, vaya al mataburro. En ese momento era el diccionario. Hoy tenemos la facilidad de googlear, ¿no? Los chicos googlean y lo conocen rápidamente al término, a la voz que uno no conoce. Y así va a lograr usted, Ricardo, 2 cosas que realmente son la base para el periodismo, que son el enriquecimiento del léxico, del vocabulario, y además va a ganar en ortografía, porque usted va a fotografiar, al escribir esa palabra, la va a fotografiar y jamás va a cometer un error gramatical, inclusive cuando la aplique, ¿no? Y así fui creciendo, René. Bueno, realmente uno se quedaría, Ricardo, charlando toda la tarde. Me termina de escribir Néstor Clivetti, le manda un abrazo grandísimo. Está escuchando, está viendo la nota porque lo tenemos en nuestro canal de YouTube, en Alas Contenido, al programa, así que le manda un abrazo fuertísimo. Quiere encontrarse pronto con usted. Y para mí realmente ha sido un momento maravilloso, porque uno cuando puede rebotar ideas, escuchar a una persona que realmente ha tenido tanto recorrido, que se ha sabido ganar el respeto de todos aquellos que realmente somos fanáticos de los relatos, de las historias bien contadas. Para mí es un honor haberlo tenido en casi una hora de nuestro programa, y que nos enorgullece cada vez que vemos un video, cada vez que vemos una transmisión suya. Realmente nos hace
nos hace emocionar, porque usted está hablando con la verdad, con su verdad, y realmente tiene el mérito de haber tenido ese recorrido tan notable que hace que que la versatilidad y la verdad esté precisamente metida en el relato. Así que yo le quiero agradecer muchísimo, Ricardo, este momento de radio, aquí por El Espectador, que es su casa también. Lo esperamos cuando usted lo desee. Las puertas están abiertas y, por supuesto, el agradecimiento por este tiempo suyo. Bueno, yo recuerdo a Néstor Clivati, que seguramente está escuchando, todo el esfuerzo que hacíamos, ¿no?, para ir a seguir a la selección argentina por el mundo. Recuerdo que lo último fue un viaje que hicimos con Quique Cruz para ir a transmitir un partido de Uruguay, ¿no? Y Argentina, yo no sé si era en ese momento Sampaoli, no recuerdo bien quién era el técnico, pero bueno, estaba Néstor Clivati ahí tratando de llevar todas las noticias a su querida audiencia de Rafaela, de una gran región. Así que el abrazo eterno para Néstor. Néstor, vos sos gente necesaria, y vos también, René, y los invito a que googleen Gente Necesaria de Hamlet Lima Quintana. Se van a encontrar con el recitado de Hamlet Lima Quintana y también con el tema del Halo de los Santos. Así que ustedes son gente necesaria para mí, y es por eso que yo con mucho gusto he accedido a esta nota. Y el agradecido y el distinguido soy yo, querido René. Muchas gracias por la atención, Ricardo. Un abrazo fuerte, saludos a toda la gente allí en Santa Fe, y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento. Muchas gracias. Así será, gracias. Un abrazo grande. Ahí estaba el gran Ricardo Porta. Y no hay más palabras para decir. Vamos, Franco, a una pauta publicitaria y volvemos con el remate de nuestro código de juego de hoy. Alcides Calvo, senador provincial. Junto al departamento Castellanos, siempre. Agua mineralizada Delfín. Botellones de 12 y 20 litros. Alquiler y venta de dispenser. Entrega a domicilio sin cargo. Teléfono 3492 43 29 90. ¿Sabías que el ACA detrás de Jefatura tienen unos boxes de primer nivel? La mejor atención de Cristian, y tenés 3 cuotas sin interés para el cambio de aceite con el mejor producto Auro. Comunicate al 3492 62 32 42. Resto Bar San Expedito. Celebración de eventos familiares, alquiler de salón, servicio de catering, venta de bebidas. Consulta a Omar al 3492 21 16 49, Ruta 70, kilómetro 85. Atención, arqueros y arqueras. Donde los arqueros se preparan, compiten y crecen, CEFA es tu lugar, nuestro lugar. Entrenamientos de lunes a viernes, desde los 6 años, grupos personalizados. Si sos arquero o arquera, estás dando tus primeros pasos o ya competís, CEFA es tu lugar. Consulta por horarios y grupos disponibles e inscribite ahora. CEFA, Centro de Entrenamiento Formativo para Arqueros, lugar Cicles Club Sunchales. Consultas e inscripciones 3493 662 484, profesor Nicolás Zanussi. Radio El Espectador junto